Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bueno, vamos a continuar con más información a esta hora y vamos a conversar con el licenciado el Magister Fernando Munray. Él es miembro de la Mesa Técnico Afrocensal que está coordinado por la CENADAP y él nos va a estar, con él vamos a estar hablando porque recordemos que el domingo inició todo lo que es el censo nacional y dentro del censo hay preguntas étnico-racial afro. Hay algunas personas en redes sociales han manifestado que están un poco desorientadas con todo este tema de la pregunta y para eso tenemos aquí con nosotros al señor Munray para que nos explique. Ellos fueron los que decidieron y aprobaron estas preguntas para el censo. Buenos días, señor Munray, gracias por acompañarnos en Radio Panamá para que le explique a la ciudadanía primero que pues, fue en conjunto que ustedes tomaron esta decisión de aprobar estas preguntas para el censo y entonces explicarnos luego cada detalle de la misma pregunta en sí. Buenos días. Sí, muy buenos días, distinguida periodista, por la oportunidad en poder expresar y aclarar una serie de dudas que surgen a raíz de la medición de la variable étnica. Yo creo que es importante, ante todo, primero destacar que la medición de la población desde una visión étnico-racial no es una situación reciente. Desde el censo de 1911 se hizo conteo de la población del 11 hasta el 40 en función a su condición étnica, ¿no? Por ejemplo, en el 11 se preguntó sobre blancos, mestizos, negros, amarillos, indios y otros, y así subsecuentemente hasta el 40 se hacía ese registro de la población. En el censo 40, como reitero, el último, se dejó de hacer ese conteo hasta el censo del 2010, cuando se vio oportuno, no por un tema de capricho, sino porque Panamá suscribe una serie de normas internacionales en materia de derechos humanos y que tienen que ver con la autoidentificación de los grupos étnicos, entendiendo por eso grupos de población indígena o autóctona y la población afrodescendiente. Y estos compromisos tienen que ver con la Conferencia Mundial sobre Racismo y Discriminación en Durban en el 2001, también el Año Internacional de los Afrodescendientes y sobre todo el Diseño Internacional para los Afrodescendientes que inició en el 2015 y que culmina el próximo 2024, que demanda reconocimiento, justicia y desarrollo. En ese sentido, el tema de la autoidentificación en función a criterios étnicos, reitero, no es una especulación, no es capricho, sino es una demanda y es un requerimiento que se utiliza en los censos para conocer sobre los grupos humanos, conocer sobre las poblaciones, para establecer primero cuantitativamente cuántos somos y luego conocer características socioculturales que son atinentes a salud, educación, vivienda y desarrollo social. Yo recuerdo en el último censo, preguntaban, ¿se considera usted una persona afrodescendiente? Sí o no. Las personas contestaban sí o no. Ahora la pregunta es más abierta. Dice, por sus costumbres, tradiciones y sus antepasados, ¿se considera usted? Entonces hay 8 puntos. Afrodescendiente, afropanameño, moreno, negro, afrocolonial, afroantillano, otros grupos afrodescendientes, ninguno. Yo quisiera que me explicara primero la diferencia entre afrodescendiente y afropanameño. Sí, en el censo del 2010 se hizo la pregunta y los resultados arrojaron cifras muy por debajo a lo que nosotros se evidencia y se percibe en el país. Se arrojó creo que el 9,2%. Esa situación está vinculada primero a que la población restringe tener una autoidentificación por una serie de estereotipos que cargamos históricamente y que atribuirse las características o decir soy afro o soy negro supone condiciones de vulnerabilidad. Sabemos que los grupos étnicos, afros y grupos indígenas hemos sido más vulnerables. La pregunta se mejora a raíz de esfuerzos que coordina la mesa técnica del censo, conformada por profesionales de diferentes ciencias sociales, sociólogos, antropólogos, historiadores y demás, que vimos la posibilidad en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Censo de establecer criterios que estén vinculados a lo que se hace llamar etnónimos. Etnónimos
es el nombre que algunos grupos étnicos se autoidentifican, los etnónimos. Inclusive hay autónimos, cuando la gente entiende que su identidad y sus características están en función a esa clasificación que ellos atribuyen que les es afín. Entonces se comienza a establecer esa pregunta 9, tratando de abrir esos elementos de autoidentificación y que permiten que las personas entiendan que la condición de afrodescendiente va más allá del color de la piel. Habla más de tus orígenes ancestrales, tus características culturales y tu vínculo con un grupo de origen africano, afrodescendiente. Por eso la categoría en la pregunta número 9, que habla por sus costumbres, tradiciones y sus antepasados, se considera usted una percepción, es autoidentificación afrodescendiente, que es descendiente de personas que provenieron de África en los diferentes momentos de desarrollo de la sociedad panameña. Se abre a afropanameño para hacer una connotación regional, porque así se habla de afrocolombiano, afromexicano, afroargentino. Entonces, hay afropanameño por el contexto de la localidad y se va luego a categorizar con etnónimo moreno, por ahí personas que les cuesta decir que son afro, moreno, negro, afrocolonial, por esa lectura que en otrora había entre los afrocoloniales que provenían de los países colonizados y los afro antillanos que provenían de las Antillas, dos vertientes de presencia de la diáspora en Panamá. Y luego se habla en la última categoría un poco más extendida, se atenúa, ¿no? Se habla de otros grupos afrodescendientes, entre ellos los culizos, trigueños, mulatos, canelas, carabalí, costeños. Esa categoría que se extrapola permite que la persona comprenda que hay elementos que ellos pueden usar para autoidentificarse sin sentir aquellos estereotipos y aquellos estigmas que todavía existen de definir o decir yo soy negro o soy afrodescendiente o soy afropanameño. Y existe también la posibilidad cuando la persona no evidencia o siente no autoidentificarse de decir ninguno, porque pareciera que se comprende o la gente ha entendido que es obligatorio decir que por sus costumbres, tradiciones, es afrodescendiente, aunque no tenga ninguna ascendencia étnica. No es así. La pregunta permite que si no hay registros o evidencias o autorreconocimiento, decir simplemente ninguno. Licenciado, ¿qué hace ustedes en su conocimiento, en su experiencia, en los estudios que ustedes han realizado como comisión o como personas ya que trabajan el tema de la negritud en nuestro país? ¿Qué nos lleva a no reconocernos como afrodescendientes o afropanameños o algún tipo de, pues todas estas que ustedes han colocado en el censo? ¿Por qué lo evitamos? ¿Por qué no nos aceptamos? Yo creo que los procesos de negación son procesos vinculados a la cultura, vinculados también al pasado histórico, que relega a ciertos grupos a condiciones de inequidad y de desigualdad en Panamá. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos una referencia histórica, la Constitución de 1941 habló de las razas o las inmigraciones prohibidas. Había claramente definiciones respecto a quienes tenían trato preferencial y quienes tenían una condición en desventaja. Inclusive, haciendo un trayecto un poco más actualizado, conocemos de la situación histórica que se manejó en la antigua zona del canal, donde había un gold roll y un silver roll para establecer categorías de asimetría y de condiciones de inequidad frente a los que eran del gold roll, que eran las personas áridas, norteamericanos y demás, y lo del silver roll o rol de plata en condiciones de desventaja y de desigual inequidad a la población que no era árida, caucásica, que entre eso entraban los afrodescendientes o afrocoloniales o afrocaribeños y el resto de la población compuesta por mestizos, indígenas y otros grupos étnicos que
estaban en nuestro país. Entonces hay un pasado que marca y que genera situaciones de prejuicio, de discriminación, de estereotipos que permite que la gente entienda que cuando se reconoce como de la etnia afrodescendiente o como negro, no participa o no tiene las mismas condiciones de equidad en una sociedad tan multiétnica y pluriracial. Este tema a veces hay algún, diría yo, hay a veces poco valor para hablarlo o encararlo. Hay quienes se oponen a estos planteamientos, sin embargo, en nuestro país esa es la historia. Y la historia esa, hoy día, gracias al esfuerzo de las organizaciones de afrodescendientes, se contempla en los libros del Ministerio de Educación para que en la currícula se incluyan estos contenidos de la historia de la población afrodescendiente de Panamá y sus aportes que van más allá de lo gastronómico, de lo festivo, de la música. Hay aportes en planos científico, académico, político, que vale la pena hacer un reconocimiento, y los censos sirven primero para identificar y para los grupos se autorreconozcan y tengan una participación y una identidad nacional como lo dicta la norma constitucional. Señor Munray, ya para finalizar, para que nos reitere la importancia entonces de responder con veracidad y con reconocimiento en estos censos, especialmente en esta pregunta número 9 que habla de las tradiciones y los antepasados, el tema de las costumbres. Sí es importante este dato y la forma como las personas respondan a las variables étnicas, porque la información más oportuna y veraz permite primero establecer políticas públicas para conocer, comprender y establecer acciones en favor de los miembros de la comunidad afrodescendiente y que forman parte de la comunidad global que es la comunidad panameña. La pregunta no es una pregunta que está forzada ni impuesta, responde a un modelo científico, académico y a compromisos de normas internacionales en materia de derechos humanos. Nosotros aunamos esfuerzos para que las personas sin mejores prejuicios y sin descartar y sin descalificar la posibilidad de estas preguntas, porque también hay una pregunta 8 que habla sobre condiciones de grupos indígenas, y así hay la 9 que habla de los grupos afro, que vale la pena meditar, reflexionar y autoidentificarnos si es el caso oportuno. Bueno, excelente. Entonces, por esta información, muchísimas gracias al magíster Fernando Munray, miembro de la Mesa Técnica Afrocensal, por darnos a conocer esta información y la importancia de responder con verdad para tener entonces una data real y poder trabajar en todas esas políticas públicas que necesita nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos y que tenga buenos días. Gracias, buen día.